abogado constitucionalista, se llama Daniel Sabzai. Doctor, muy buenas tardes. Alfredo Leuco lo saluda aquí en Radio Mitre. Buenas tardes, qué gusto escucharlo, Alfredo. Me ha conmovido, usted se ha superado. Creo que tiene que ir a alguien que le dé una brújula. Conmigo ha exagerado mucho. No, doctor, es lo que pienso. Usted sabe que digo lo que yo pienso. Y además, me parece que quería confrontar con usted qué opina, con su experiencia que tiene, esta idea de que surja una nueva entidad que refleje de otra manera, en forma más plural, más moderna, menos dogmática, la problemática actual, porque hoy también hay mucho que defender, hay mucho que cuidar, que custodiar y que multiplicar, ¿no? Mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con todas y cada una de sus palabras. Creo que lamentablemente la mayoría de los organismos de derechos humanos se quedaron en el pasado y se pegaron al odio del kirchnerismo. ¿Cómo puede ser posible que uno avale desde un organismo de derechos humanos el odio, la fractura, la persecución, la extorsión? Ellos fueron cómplices, absolutamente. Estaban al lado siempre de Cristina cuando acusaba, cuando estigmatizaba. Por lo tanto, para mí, ya no tienen ninguna autoridad moral para defender los derechos humanos. Es interesante esto, lo de la ausencia de autoridad moral. Claro, llega un momento donde el haberse sesgado tanto que finalmente le quita los méritos que sí habían conseguido genuinamente al comienzo de la democracia o los momentos dictatoriales. ¿Y de qué manera cree que se podría estructurar esto? ¿Usted cree que, quién debería ser el que convoque? No sé, ¿cómo se podría ir armando eso, doctor? Es interesante pensar en alguna comisión nacional o cosas por el estilo, ¿no? Yo agregaría, así muy rápidamente, a los nombres que usted mencionó, que estoy de acuerdo con todos y cada uno, agregaría también al cacique Félix Díaz. Buenísimo. Y agregaría también al gran escritor argentino Marcos Aguirre. Me vienen estos nombres enseguida, ¿no? Y sí, van a surgir muchísimos nombres en este sentido, y está muy bueno que todo el mundo aporte. Pero ¿sabe por qué la presencia de Félix Díaz, que es una persona que yo conozco y admiro? Porque si algo ha sido grave de parte de los organismos de derechos humanos, los kirchneristas, ¿no? Lo que usted designó, es que miraban para otro lado cuando se cargaban en la Formosa de Infran a los pobres aborígenes o se mueren de hambre. Eso no les importaba. Les importaba exclusivamente tener dinero para sus arcas. Vamos a decir las cosas con su nombre. Es decir, ellos se entregaron a un gobierno corrupto y se dejaron comprar. Claro. Esto hay que decirlo así, todos ellos. Entonces, cuando la veo a Estela de Carlotto, a quien conocí, me apena, transformándose en el epítome y la que da la regla de quién está con los derechos humanos y quién no. Digo, pero mirá quién habla. La que acomodó a sus hijos, unos mediocres en grandes puestos. Hay que decir todo. Estamos en una época que no podemos mirar para otro lado. Y yo le diría algo más. Creo que nos tenemos que reconciliar con la historia. Y voy a decir algo que sé que va a ser objeto de muchas críticas, pero no me importa. Las víctimas del terrorismo, de las bandas terroristas de los 70, son tan víctimas como las víctimas del proceso. Terminemos con esa diferenciación. Y no hay ningún motivo para no reabrir esos juicios, esas interpretaciones judiciales absolutamente interesadas, diciendo que como el Estado no estaba presente en relacionar esas bandas, entonces fueron delitos pero comunes y prescribieron. Es mentira. Yo los invito a leer el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma, que la Argentina es parte, que cuando define lo que es terrorismo, no diferencia entre acción estatal o bandas armadas que precisamente lo que tienen en común es la realización de atentados que se caracterizan por el desprecio por la vida humana. Impresionante, la verdad que es muy fuerte y seguramente va a despertar polémicas. Obviamente lo van a acusar de suscribir la teoría de los dos demonios. Yo no estoy para nada, eso es una trampa. Claro. Yo le puedo decir, porque conozco a muchos de parientes de esas víctimas, se ha hecho un silencio absolutamente injusto, absolutamente indebido, e inclusive fui parte en algo increíble que hizo mi universidad, la Universidad de Buenos Aires. Y le voy a decir en qué. En razón de los genocidas, que me parece muy bien que estén encarcelados, tuvieron la pretensión
con todo derecho, de ser parte de la organización que tiene la UBA en las cárceles para precisamente tomar estudios, la UBA les prohibió, lo cual es algo absurdo e injustificado. Debo decirle que en mi facultad, por la minoría, yo voté en contra, y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque es una doble condena, ya tuvieron condena. En segundo lugar, porque es para todos los presos para rehabilitarlos. ¿Cómo lo vamos a rehabilitar si los estigmatizamos en un lugar donde no tienen derecho a lo que tienen derecho todos los presos? Yo sé que esto va a dar mucha bronca, pero no me importa. Tenemos que terminar con ciertas cosas políticamente correctas que lo único que han permitido es para dividirnos, para odiarnos y sobre todo para medir con distintas varas cuestiones que son idénticas. Hay una cuestión que siempre me ha impactado por la potencia con la que lo dice Norma Morandini, que hoy está trabajando en el Senado de la Nación y fue senadora. Otra persona que tendría que estar en la comisión. Ya mismo la anoto. Decía que Norma Morandini... No porque sea porronesa, ¿eh? No, eso es una virtud aparte, doctor, es una virtud aparte. Decía que Norma, que tiene dos de sus hermanos desaparecidos en la Facultad de Ciencias de la Información y que fueron compañeros míos de estudio, con los que yo trabajé, mira vos, que se llamaban Néstor y Cristina, los dos integrantes y militantes de la Juventud Peronista. Norma dice: ya hemos probado en 40 años que fuimos capaces de defender los derechos humanos de las víctimas. Para cerrar el círculo, tenemos que probar que somos capaces de defender los derechos humanos de los victimarios también, para que cierre la historia, ¿no? Coincido totalmente, y aplicar el debido proceso. Claro. El debido proceso tiene que ser igual para todos. Es decir, quienes están acusados ni siquiera todavía tienen sanción, que hay cientos de genocidio o de otros delitos de lesa humanidad, no tienen por qué estar sometidos a situaciones de humillación y directamente de sacrificio físico, porque usted sabe que se les impide, por ejemplo, la ayuda médica, se les impide las visitas, se les impide inclusive la posibilidad del arresto domiciliario, cuando son todos octogenarios o septuagenarios o inclusive más. Claro. Es una injusticia notable en gente que, vuelvo a repetir, está en la cárcel sine die con procesos que no avanzan y que simplemente a veces por meras acusaciones terminaron en cárceles. En cambio, al general Milani, sobre quien pesan gravísimas acusaciones, fue defendido por estas mismas señoras. Claro. Cosa increíble, a pesar de que el soldado Leros sabe que la madre es la presidenta de la madre de Plaza de Mayo de La Rioja. Claro, exactamente. Y sin embargo, no le pasó nada y se presionó a la justicia, porque ese es otro problema grave en la Argentina. Que la justicia es una pata floja en nuestro sistema. Gran parte de quienes son jueces y fiscales son parte del problema, porque están metidos en la misma corrupción y son encubridores. Doctor Sarzay, aquí mi compañero Federico Andajasi le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Un honor. Bueno, ¿cómo le va, doctor Sarzay? Realmente, un gusto escucharlo, Federico. Le tengo una gran admiración. Gracias, lo mismo digo. Doctor, lo escuchaba muy atentamente, sobre todo cuando se refería a las organizaciones, como decía Alfredo, se autodenominaban revolucionarias. Yo ayer escuchaba en el discurso que dio Estela de Carlotto, ella en un momento dice que la única guerra que hubo entre el 76 y el 82 fue la de Malvinas. Y yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que efectivamente la represión no fue una guerra. Ahora bien, también es cierto, y es un dato objetivo, que Montoneros le declara la guerra a un gobierno constitucional. Entonces, yo creo que es la sociedad la que puede decir que no hubo una guerra, porque efectivamente creo que no hubo una guerra, pero aquellos que la declararon, como por ejemplo Horacio Berbisky, que fue uno de los que declara la guerra contra el gobierno constitucional, yo no sé si tienen el derecho a decir que eso no fue una guerra. Me parece que eso lo puede decir la sociedad, yo no sé qué piensa usted. Coincido totalmente, y le digo más, fuese o no fuese una guerra, lo que no hay duda es que todas esas organizaciones creían en la violencia, no tenían problema en matar gente, en secuestrar, en robar. No obstante lo cual, a mí me parece horroroso lo que hicieron los militares. Ellos también tenían derecho al debido proceso, y aparte en esa situación destructiva que tuvo el proceso, muchísima gente inocente fue objeto, de desapariciones o de todo tipo de vejaciones. O sea que, por supuesto que les reconozco a ellos el debido proceso. Ahora, el hecho
de que no lo hayan tenido y que se hayan dejado sus derechos legítimos, no quiere decir que fuesen héroes. Son dos cosas distintas. Una cosa es víctima, otra cosa es héroe. Yo lo sufrí en mi facultad, afortunadamente.